Esta historia lleva por título Manifestarlo. Siempre había sido una persona cuidadosa. Revisaba la puerta varias veces antes de salir. Calculaba cada movimiento. Temía los accidentes, las enfermedades, los retrasos. Todo tenía que estar bajo control. Pero había descubierto algo más. Cuando pensaba demasiado en algo, a veces sucedía. Al principio fueron cosas pequeñas. Perder el autobús, derramar el café, un accidente menor que siempre imaginaba. Pero luego, la línea entre pensamiento y realidad comenzó a difuminarse. Una noche, sentada en su escritorio, recordó un consejo que alguien alguna vez le dio. Si lo piensas, lo manifestarás. Le dio risa, pero al mismo tiempo se sintió inquieta. ¿Y si era cierto? ¿Y si todo lo que imaginaba podía volverse real? ¿Incluso lo que más temía? La primera vez que lo comprobó fue casi inocente. Pensó en olvidar un documento importante y al día siguiente su carpeta había desaparecido. La confusión se mezcló con miedo y en ese instante comprendió que no podía controlar sus pensamientos. A partir de ese momento, cada que pensaba, ¿y si?, se convirtió en una amenaza tangible. Si pensaba en llegar tarde, llegaba tarde. Si imaginaba enfermarse, un resfriado la atacaba al instante. Cada temor se manifestaba, multiplicándose con cada pensamiento. Pronto, incluso los pensamientos más breves, los más insignificantes, adquirieron un peso. Un accidente, una pérdida, un error. Todo podía ocurrir con solo imaginarlo. Intentó distraerse, hablar consigo misma, cerrar los ojos, rezar, pero nada funcionaba. Cuanto más trataba de no pensar, más fuertes se volvían sus miedos. Y entonces llegó la noche, esa noche en la que se dio cuenta que no había un límite. Lo que ella no quería que sucediera comenzaba a manifestarse sin piedad, y ahora debería de decidir si seguir viviendo con miedo constante o dejar de pensar y arriesgarlo todo. El insomnio se convirtió en su peor enemigo. Cuanto más luchaba por no pensar, más imágenes aparecían en su mente, como sombras que se aferraban a su conciencia. Intentó quedarse en blanco, respirar profundo, repetir frases positivas, pero todo era inútil. Bastaba con que un pensamiento oscuro cruzara por su cabeza para que la realidad obedeciera. Una madrugada se sorprendió pensando en un accidente. No sabía por qué, pero lo imaginó. Un auto perdiendo el control en la esquina de su calle. Y justo entonces lo escuchó. El chillar de las llantas, un golpe seco, el eco metálico de un choque. Se asomó por la ventana y ahí estaba. Un coche volcado, humo saliendo del motor, tal como lo había visualizado segundos antes. El corazón se le paralizó. La línea ya no era borrosa. Sus pensamientos no solo tenían poder, eran órdenes que el mundo cumplía sin cuestionar. La paranoia creció. Comenzó a cubrir los espejos de su casa para no ver reflejos extraños. Evitar mirar cuchillos, sogas, medicamentos, cualquier cosa que pudiera inspirar un pensamiento fatal. Pero las imágenes aparecían solas, incontrolables, como si su mente se burlara de ella. ¿Y si se incendia la casa? ¿Y si dejo de respirar mientras duermo? ¿Y si alguien más muere por mi culpa? Cada que pensaba, ¿y si?, era un veneno que infectaba su realidad. Una tarde, mientras trataba de distraerse viendo televisión,
se sorprendió imaginando la muerte de su vecina. No lo odiaba, ni siquiera tenía relación con ella. Simplemente apareció la idea, y al día siguiente la encontraron muerta en su departamento. Se encerró en su habitación desesperada. No podía llamar a nadie, no podía contar lo que pasaba. ¿Por qué? ¿Y si lo pensaba mientras hablaba? ¿Y si con solo mencionarlo causaba otra tragedia? La soledad se volvió su único refugio, pero también su prisión. Pasaba horas en silencio, inmóvil, temiendo que un pensamiento involuntario desatara una catástrofe. Entonces una noche, la peor idea la golpeó. Mientras trataba de no pensar, de mantener la mente vacía, apareció la pregunta que más había evitado. ¿Y si dejo de existir? El aire se volvió pesado. Sintió un vacío en el estómago, un vértigo que la hizo temblar. Se agarró la cabeza con ambas manos, intentando borrar esa idea. Pero ya era tarde. Sabía lo que vendría. Sabía que como todo lo demás, su pensamiento iba a cumplirse. En medio del silencio, comprendió que la única manera de detener la cadena de manifestaciones era desaparecer con ellas. Un último pensamiento cruzó su mente. No quiero pensar más. No quiero seguir siendo el origen de esto. Y entonces, todo se volvió oscuridad. Esto fue manifestarlo. Si quieres más relatos como este, suscríbete, comenta y comparte. Nunca sabes cuál de tus pensamientos podría volverse realidad. El departamento quedó en silencio. Nadie supo explicar lo que ocurrió aquella noche. La policía la encontró desplomada en el suelo, sin señales de violencia, sin causa aparente de muerte. Solo estaba ahí, con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto. En la mesa había hojas llenas de frases incoherentes, garabatos que repetían una misma idea. No pienses, no lo digas, no lo imagines. Las autoridades archivaron el caso como un colapso nervioso, un expediente más, perdido entre tantos, pero el eco de sus pensamientos no desapareció con él. Unos días después, el nuevo inquilino se mudó al departamento. Un joven optimista, convencido de que había encontrado una ganga en la renta. Todo parecía perfecto. El lugar era espacioso, luminoso, tranquilo, salvo por los extraños papeles que encontró en un cajón olvidado. Los hojeó con curiosidad. Al leer las frases escritas, no pudo evitar sonreír. ¿Qué clase de loco vivía aquí?, murmuró. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, un pensamiento fugaz lo atravesó. ¿Y si escucho un golpe en la puerta? Segundos después, 3 golpes secos resonaron en la oscuridad. El joven se levantó nervioso. Trató de convencerse de que era casualidad, de que todo estaba en su mente. Pero mientras se acostaba de nuevo, otro pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Y si alguien está parado justo afuera de mi ventana? El corazón le dio un vuelco. Lentamente giró la cabeza hacia el cristal. Y ahí estaba, una silueta inmóvil, observándolo desde la oscuridad. El ciclo había comenzado otra vez. El poder no había muerto con su anterior dueño. Solo necesitaba una nueva mente donde habitar. Y la había encontrado.